Dios les bendiga mucho, hermanos. Nos da mucha alegría estar aquí con ustedes. Para nosotros es un honor poder ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Iglesia El Shaddai Mexicali. De verdad nos sentimos muy honrados, muy privilegiados por poder ser parte de lo que Dios está haciendo, por poder unirnos al mover de Dios en este lugar. La verdad es que podemos decir que nos sentimos como en casa. A lo mejor ya se oye muy confianzudo, ¿verdad? Pero nos sentimos como en casa. Gracias a Dios por su vida, al pastor Martín, a la pastora Laurita, que nos han recibido con tanto amor, al equipo de pastores. Y pues bueno, para nosotros es una bendición poder estar aquí, una responsabilidad también muy grande, pero confiamos en que el Señor acomoda todas las cosas y en que pues Él ha propuesto que este día hoy estemos aquí delante de ustedes, y sabemos que Él es el que va a hablar. Él es el que habla, Él es el que nos enseña, Él es el que hace todo, y toda la gloria es para Él. Ahorita que nos daban las gracias, ¿verdad?, de estar aquí, toda la gloria es para el Señor. Todo el reconocimiento, toda la alabanza, toda la adoración, todo es para nuestro Rey, solo para Él. Amén. Y pues bueno, quiero dar lugar a Mikey. Dios les bendiga mucho. En verdad, gracias por ser tan cálidos con nosotros. Ya probamos también las quesabirrias, ya probamos muchas cosas de aquí, y la verdad nos vamos muy amados y también con unos kilitos de más también. Gracias por su cariño, en verdad, y sobre todo por el corazón enseñable que ustedes tienen. Eso es algo que a nosotros nos marca y nos bendice aún más. Cuando nosotros de tener un corazón que aprende, comenzamos a dejar de recibir de Dios en cualquier área de nuestra vida. Entonces podemos tener aptitudes o capacidades, pero cuando perdemos la bendición de ser dirigidos, es muy triste. Qué bonito visitar una congregación que tiene un corazón enseñable. Es muy bonito, en verdad. Sí. Gracias. Entonces, el día de hoy queremos seguir sobre la misma línea de lo que han estado predicando en estos últimos servicios sobre Dios de temporadas. Pero queremos hablar un tema que Dios estuvo hablando en nuestro corazón en estos días. ¿Qué te parece si hacemos una oración y ponemos todo en sus manos? Papá, gracias por amarnos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y eres fiel. Gracias, papá, porque tu misericordia nunca se ha agotado para nosotros. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia. Amado Señor, en esta mañana queremos entregarte, ofrendarte toda nuestra atención. Dirige nuestras vidas, Señor, que podamos ser sensibles a ti, que podamos ser sensibles a tu palabra, mi Dios, a tu mover. Amado Rey, nos ponemos en tus manos. No queremos salir iguales, Señor, queremos que tú nos hables y nos transformes. Gracias, amado Rey. Gracias por tu cariño, Señor, por tu paternidad puesta en nosotros a través de Jesús. Bendecimos este tiempo y te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Si ustedes son de los que les gusta tomar apunte, el tema de hoy se llama atemporales. Atemporales. ¿Me pueden regalar un poquito de monitor, porfis? Atemporales. Vamos a entender el contexto en el que estamos diciendo esto. La palabra de Dios nos dice que Dios creó todas las cosas. Dios es creador. Amén. Ahora, quiero preguntarte esto: ¿quién creó a quién? ¿Dios creó al tiempo o el tiempo creó a Dios? Dios creó al tiempo. ¿Qué significa esto? El tiempo es una creación. Es muy importante que entendamos esto. Dios creó al tiempo, Dios creó todas las cosas. Nadie ni nada creó a Dios. Dios creó todo lo que existe, lo que vemos y lo que nosotros no vemos. Dios creó todas las cosas.
Y en el libro de Génesis, Dios le dice a Adán que sojuzgue toda la creación. Date cuenta que en el contexto de Génesis, Adán vivió muchos años. Pero cuando Adán pecó, la creación gobernó a Adán. Y nos damos cuenta cómo a través de las escrituras, Adán y sus hijos cada vez mueren más jóvenes. Si estamos entendiendo esto, el pecado, la desobediencia provocaron que se rompiera ese diseño perfecto en el cual Dios a través de Adán sojuzgaba todas las cosas. El pecado provocó que ahora toda la creación tuviese autoridad sobre el hombre. Y ahora es tanto así que nosotros podemos ver a lo largo de las escrituras, en Génesis, en Éxodo, podemos ver cómo Dios utiliza la creación para traer juicio y corrección a Adán. En Génesis hubo un diluvio. Dios utilizó la creación para su propósito y debido al pecado del ser humano. Dios utilizó las plagas en Egipto para llamar la atención del hombre y que regresara a sus caminos. Entonces lo que quiero decir es que el tiempo uno es una creación y que a través del pecado es que toma autoridad sobre nosotros. Dios llamó al ser humano a no vivir bajo el tiempo, sino a ser eterno. ¿Sí, vamos bien? Entonces, sobre esa misma línea, es muy importante que nosotros vayamos a estudiar Mateo 21:18, por favor. Mateo 21:18. Este pasaje nos va a hablar de una perspectiva muy interesante. Cuando nosotros encontramos esto en las escrituras, nos damos cuenta de que Dios no escribe en su palabra las cosas solo porque sí, sino son cosas tan precisas, tan específicas y tan bellas. Entonces, el pasaje el que nosotros vamos a hablar es cuando Jesús maldice a la higuera. ¿Sale? Vamos a dar lectura a ese pasaje. Dice: por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Repite conmigo: solo habían hojas. ¿Sale? Ok. Entonces le dijo que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. Al ver eso, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron: ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Entonces Jesús dijo: les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esta y mucho más. Hasta pueden decirle a la montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Vamos a entender que hay un contexto muy interesante, porque Jesús está pidiendo fruto. Si nosotros analizamos toda la historia de los evangelios, en ese momento estaba próximo a la Pascua, en Pesaj. La cultura hebrea tiene un sistema de calendarización. Todas las festividades tienen que ver con temporadas y etapas. Hay fiestas que son en primavera, hay fiestas que son en otoño, las festividades son por temporadas. Entonces, curiosamente, en la etapa en la que Jesús le pide fruto, la higuera no era su temporada. No era su temporada. Podemos pensar que Jesús es injusto al pedirle un fruto fuera de tiempo. Podemos pensar eso, pero quiero que reflexionemos lo siguiente. Dice la Biblia que los discípulos se impresionaron por la velocidad en la que se secó, ¿qué? El árbol. Pero tú no haz uso de tu imaginación. Si se impresionaron por lo rápido que se secó, ¿no crees que Dios podía rápido hacer que fructificara? Dios tiene el poder de hacer cambiar todas las cosas. No importa en la etapa en la que tú estés, no importa en la temporada en la que estés viviendo. Dios te llamó a ser atemporal, no a ser gobernado por la etapa en la que estés viviendo, sino que en la manifestación de su presencia se manifiesta la eternidad de Dios. Y en ese momento las cosas suceden.
Entonces, no tenemos excusa cuando Dios nos pide fruto. Dile al que tienes al lado, no tienes excusa para no dar fruto. Entonces, vamos a pensar esto ahora. Nos pusimos a investigar, Sarita y yo. Somos medio matados, nos pusimos a investigar, a ver videos de agricultura y demás. ¿Y qué creen? Descubrimos, tal vez tú ya lo conoces, nosotros no lo sabíamos, que la higuera es una especie que produce dos frutos. Dos frutos: el higo y la breva. Ahora, ¿cuál es cuál? El higo es el fruto que se da a tiempo. La breva es un higo que no se formó y que necesita de la otra temporada para madurar. Pero como se queda en esa etapa de pausa, tiene otras características, otro sabor, otro tamaño. A la breva se le conoce como el fruto falso. ¿Tú estás dando fruto o fruto falso? Pregúntate eso. Ahora vamos a pensar lo siguiente. Jesús le pide fruto a la higuera y ni siquiera le dio fruto falso. Le dio hojas. Le dio hojas. ¿Estamos entendiendo lo que quiero decir? No podemos no dar fruto. Dios demanda fruto. Y es muy importante eso. No importa si en el proceso en el que viviste anteriormente tú no pudiste dar fruto, estás dando una breva, pero tienes que dar fruto. Aún de lo que se quedó atorado el año pasado, tienes que dar fruto hoy. Cuando Dios venga a pedir fruto, tú no puedes decirle: lo que pasa, Señor, es que en el 2020 fíjate que no puedes. No puedes, porque el diseño de los hijos es ser atemporales. Porque más que pertenecer a un tiempo, más que pertenecer a una época y más que pertenecer a una nación o un pueblo, pertenecemos al reino de los cielos. Amén. Sí, el falso fruto se le conoce así porque es el fruto fuera de tiempo. O sea, aquello que no se logró en el momento, que no sucedió cuando tenía que pasar fuera de tiempo. Y aquí pues es lo que llama la atención también de esta higuera, que ni siquiera tenía fruto falso, o sea, fruto fuera de tiempo. Aquí lo importante también es que quizás tú dices: mi tiempo ya pasó, o el tiempo en el que yo tenía que hacer algo no lo aproveché, no lo hice. Pero Dios, Jesús en ese momento esperaba de la higuera aún eso. Lo que a lo mejor ya dices: ya pasó mi tiempo, no lo hice en su momento, ya fue lo que Dios me prometió, lo que Él me habló, no hice lo que yo tenía que hacer y ya mi tiempo ya pasó. No, las promesas de Dios no tienen caducidad. O sea, las promesas de Dios siguen ahí y Él sigue esperando. Él sigue esperando de nosotros, aún fuera de tiempo. Lo que quizás en su momento no pudimos hacer, en su momento no se pudo llevar a cabo, el Señor es bueno, tiene misericordia, su misericordia se renueva cada mañana y Él sigue esperando ese fruto. Eso que en algún momento quizás prometimos, que sabemos que Él nos demanda y que está pasando el tiempo y no lo hacemos, pero que está ahí en nuestro corazón y nos inquieta, es el Señor diciendo: yo espero ese fruto, yo espero fruto de ti. Y no es que no podamos dar fruto, o sea, si el Señor nos está pidiendo fruto, es porque Él ya vio que podemos darlo. Amén. Es porque Él ya sabe que lo podemos hacer. Entonces, qué tan importante es comprender esto del fruto, esto de que somos atemporales, que no estamos sujetos al tiempo, o sea, estamos sujetos a la eternidad de Dios. Eso es lo que nos rige, la eternidad de Dios. Y bueno, yo quiero leerte Juan 15, 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Yo veo aquí algo importante. Dice que para que vayamos y demos mucho fruto.
Y menciona algo: para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Todo lo que pidiereis. Está hablando de la oración. Hay aquí algo importante: la oración, la importancia de la oración para poder dar fruto. La oración es parte de nuestra vida, de nuestra comunión con Dios. Creo que es parte de todo hijo de Dios. Todo hijo de Dios sabemos que orar es vital. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, Jesús no dejaba de hablar con su Padre. Él decía: todo lo que yo hago es lo que yo veo que el Padre hace, es lo que el Padre me dice. Él hablaba en todo momento con su Padre. Un hijo tiene comunicación con su papá todo el tiempo. Todo el tiempo. Jesús, Él es el ejemplo máximo. Él vino a enseñarnos esta tierra cómo ser hijos. Porque antes se acercaban a Dios de una manera litúrgica solamente, de una manera ritual. Pero llega Jesús en medio de los fariseos, en medio de la sinagoga, y dice: papá, papito, Abba, Padre. Y todos se rasgan las vestiduras y dicen: ¿cómo es posible que Él venga y le diga papá así, sin la liturgia? Porque tenían toda una liturgia para poder acercarse y hablar. ¿Puedes hablarnos un poquito de la liturgia? Por ejemplo, la ley de Moisés tiene 613 mandamientos, 613 preceptos. De esos 613 preceptos hay 365 ordenanzas directas. ¿Sale? Y lo interesante es que esa ley de Moisés se divide en la ley moral y la ley sacerdotal. Ahora, dentro de la ley sacerdotal hay especificaciones de cómo dirigirse a Dios y cómo servirle en el tabernáculo. Si tú recuerdas la imagen del tabernáculo, el sacerdote tenía que ser lavado antes de entrar al lugar santo. Tenía que hacer oración para encender la menorá. Pero nosotros pensamos que el sacerdote tenía un encendedor y ya prendió la menorá, y no es así. Él tenía que hacer rezos. Más que oración, eran rezos, eran repeticiones. Había una oración muy interesante, por ejemplo, era una oración por cada vela. O sea, imagínate, tenían que hacer la oración del lavado de manos, la de la purificación del agua, la oración para entrar al lugar santo, la oración para santificar, para encender la vela, la primera. Dar gracias porque se encendió la primera vela, salirse, purificarse y hacer lo mismo para encender la segunda. No era tan rápido, y la oración ni siquiera era tan cercana, era una oración muy lejana. Una oración que ellos hacían, decían, por ejemplo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher Adonai. Decían, Baruch atah es bendito, Baruch atah Adonai, bendito el Señor, bendito es el Señor, ¿sale? Dice Melech, Melech rey. Dice Melech haolam, rey eterno, ¿sale? O rey del universo. Así una oración así como: Señor, tú Dios todopoderoso, que tú tienes el poder y tú eres el rey. Oraban muy lejanamente. Cuando Jesús le enseña a los discípulos a orar, quiero que entiendas que los discípulos sí sabían orar. Sabían orar como judíos, y ellos practicaban la oración. Por ley tienen que orar 3 veces. No por los alimentos, porque aquí hay mucha gente de oración que solo ora por los alimentos, ¿no? Pero orar, hacer vigilias cada día, ellos sabían cómo orar. Entonces, cuando les dicen: Señor, enséñanos a orar como Juan le enseña a sus discípulos, y Jesús les dice: cuando ustedes oren, oren así: Abba, Padre. Y entonces en su cabeza es como: espérate, y el Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, y eso, o sea, y eso de tratar a Dios como si fuera Zeus, que se enoja y te avienta un rayo, y de repente llega Jesús y dice: papá. Quiero que entiendas esto. En la Biblia existen 2 tipos de nombres de Dios. Están los nombres propios y están los nombres jehovaísticos. Jehová Jireh, Jehová Rafa, y todos esos nombres son los jehovaísticos, y no son nombres con los que Dios se haya presentado. Son nombres que los hombres le pusieron a Dios por lo que Él hizo. Por ejemplo, ¿quién dijo Jehová Jireh? Abraham. ¿Por qué lo dijo? Porque proveyó un sacrificio sustituto por su hijo. Pero Dios no se presentó como: yo soy Jehová Jireh. Pero Él sí se presentó con Daniel como: yo soy el Atik Yomim, yo soy el anciano de días, yo soy el Kadosh Baruchu, yo soy el santo y bendito, yo soy el Elión, yo soy el Altísimo. Hay nombres propios y nombres jehovaísticos. ¿Por qué digo esto? ¿Sabes? Jesús conocía todos esos nombres preciosos que están en el antiguo pacto.
pero todos los nombres de Dios los encuentras en papá. Cuando tú dices papá, tú tienes a Jireh, al proveedor. Cuando tú dices papá, tú tienes al sanador. Jesús nos enseñó más que por tradición a acercarnos por amor a un padre. Apláudele al Señor. Jesús no nos enseñó a nosotros a amar al Padre conforme la ley. Él escribió su ley en nuestro corazón. Y todo lo que vemos es a causa de su paternidad, no por nuestra aptitud, capacidad, tiempo o época en la que vivimos. La oración es importante porque si tú quieres dar fruto sin estar cerca de Dios, olvídate de que puedas traer fruto bueno. Quiero comentar algo. Cuando estábamos preparando esto me puse a ver algunos videos. Me gusta ver como la postura científica de algunas cosas y me puse a estudiar un poquito sobre las estaciones de los años. Quería entenderlo un poquito más allá de que hay primavera, verano, otoño, invierno. Quería entender por qué razón sucede. Y resumiéndolo, seguramente también lo sabes. Hay dos tipos de movimiento que determinan eso. Cuando la Tierra gira, que provoca el año, pero también cuando gira alrededor del Sol. Ese movimiento no es circular, sino es como más bien un óvalo. Entonces digamos que este es el mundo y la Tierra lo que hace, este es el Sol, perdón, y la Tierra lo que hace es que se acerca, es primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño, invierno. Mientras más lejos está en ese movimiento, más frío está la Tierra o el hemisferio que recibe el Sol. Mexicali está aquí, ¿no? O sea, pero el punto es no lo preparé eso, pero el punto es que mientras más lejos está, más frío es el hemisferio. En la literatura bíblica se utiliza el sol como para representar a Dios. No estoy diciendo que Dios es el sol, sino se habla del sol de justicia, se habla de que Él brilla, su santidad emana, irradia como el sol. Y lo interesante es que la palabra tierra en el hebreo es Hadam o Hadamá, o sea, Adán proviene de la tierra. Mucho de lo que se explica sobre la tierra es lo mismo que Adán. De hecho, la cantidad de agua que tiene el cuerpo humano es la misma que tiene la tierra, porque la condición de la tierra determina la condición de Adán y viceversa. Entonces quiero que entiendas esto. Mientras más cerca tú estés del sol, de Dios, más primaveras vas a vivir. Puedes estar en otoño, pero si en ese otoño tú te acercas a Dios, Dios va a manifestar su gloria. David fue atemporal. ¿Sabes por qué? Porque según la ley David tenía que haber muerto por comer los panes de la proposición. ¿Alguien conoce esa historia de los panes? Ok, ¿alguien no la conoce? Le explico, no me tardo nada. Ok, le explico rápido. Resulta que los sacerdotes tenían unos panes, estaban consagrados y si alguien se metía ahí moría, y si alguien se los comía moría. Resulta que David, no era de la tribu de Leví, y David va y pide pan y pide también para sus amigos que estaban peleando en ese momento. Él comió de esos panes, le dio, quiero que entiendas esto, comió eso que estaba prohibido para él y se llevó itacate. Y no se murieron a los que les invitó, porque David no vivió en el tiempo de la ley. La Biblia nos enseña, dice la Biblia, cuando habla del fruto del Espíritu Santo, dice: contra tales cosas no hay ley. David tenía el fruto de Dios, y el tener el fruto provoca que seas atemporal a la ley. En el antiguo pacto pasó eso. David estaba en el tabernáculo. Quiero que entiendas esto. Estaban los atrios, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. En el templo de Salomón había todavía más cosas, más impresionante, una edificación impresionante. David dijo: ponme una carpa y déjame el lugar santísimo nada más. Él no moría delante de la presencia de Dios, porque él habitaba en la gracia, a pesar de que su tiempo era la ley. Entonces, para poder entrar y dar fruto es necesario el poder de la oración, pero no solo la oración, sino la intercesión. Amén. Creo que
creo que nos va quedando claro la importancia de la oración. Y una parte sumamente importante de la oración es la intercesión, ¿no? Yo creo que como iglesia, ustedes lo conocen, yo veo a sus pastores, veo al liderazgo y creo que son una iglesia de oración y de intercesión, ¿no? ¿Y qué es la intercesión? O sea, ¿qué podríamos decir que es la intercesión? Bueno, la intercesión consiste en pedir en favor de otros. Es la oración en beneficio de alguien más. Y quiero que pensemos en esto. Estamos hablando de dar fruto a tiempo, fuera de tiempo, de dar fruto siempre. Quiero leerte 1 Corintios 13, del 1 al 3. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El verso 13 dice: y ahora permanezcan en la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Quiero que pienses en esto. El amor como el fruto más excelente que nos puede pedir el Señor. El amor como el fruto más excelente que podemos manifestar. Dice: puedo hablar lenguas angélicas, puedo trasladar un monte, pero si no tengo amor, no soy nada. Dice: permanezcan en la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La intercesión es un elemento importante en nuestra vida, es un fruto de amor hacia los demás. Queremos saber qué tan egoístas somos. Quiero que nos preguntemos qué tanto oramos por los demás. Si yo quiero saber qué tanto estoy manifestando el fruto del amor que el Señor me está pidiendo y que es el más excelente de todos, ¿cuánto de mi tiempo invierto en interceder por los demás? Porque yo puedo orar y presentarme delante de Dios y poner mis peticiones delante de Él mías, invertir tiempo en platicar con Él y presentar delante del Señor mis necesidades. Pero aquí la palabra nos está diciendo que el fruto más excelente de todos es el amor. Y la intercesión es una manifestación del amor, porque yo estoy invirtiendo de mi tiempo en orar por los demás, en interceder, en pedirle al Señor, en presentar delante del Señor las peticiones de los demás. Y una iglesia que intercede, una iglesia que ora, es un cuerpo que está vivo porque hay amor. Cuando no hay amor es cuando hay un problema, nos volvemos insensibles y ya no sentimos el dolor del otro, ya no sentimos el dolor en el cuerpo. Dice: la falta de oración en el cuerpo es semejante a la lepra. Estuvimos leyendo un comentario de un escritor que nos llamó muchísimo la atención y decía, hablaba sobre esto, que la falta de oración es semejante a la lepra. Dice así: dice que en la lepra los nervios se van muriendo, que cuando una persona está enferma de lepra los nervios se van muriendo, entonces va perdiendo la sensibilidad en su cuerpo, va perdiendo el poder sentir dolor. Y muchas personas, mucha gente que está enferma de lepra, así decía este comentario, pierde sus dedos de las manos y de los pies porque no siente dolor. No siente dolor, aunque se puede lastimar, puede estar en un lugar donde le puede hacer daño a sus manos, a sus pies, no lo siente porque ya no tiene sus nervios, sus terminaciones nerviosas se van dañando y ya no siente dolor. Entonces dice que las personas con lepra van perdiendo sus dedos de las manos y de los pies. Y decía, haciendo una analogía espiritual, cuando la iglesia no siente dolor por otros creyentes que sufren, eso está indicando la presencia de lepra espiritual.
Los nervios de la iglesia están muertos y luego comienza a perder los miembros del cuerpo. El dolor da señales al cuerpo para que envíe ayuda a los miembros que sufren. Es absolutamente necesario para que el cuerpo pueda componerse y curarse. De esta manera, el dolor podríamos decir que es una dádiva. Es crucial que sintamos el dolor de los miembros que sufren en el cuerpo para que nos levantemos para reparar y curar la necesidad. La intercesión es una respuesta al dolor. La intercesión es un fruto de amor. Esto a mí me llamó, se nos hizo muy impactante hacer la analogía de una lepra espiritual cuando la iglesia no siente dolor por su hermano, cuando la iglesia no siente el dolor por la necesidad que está atravesando su hermano y se va muriendo y se va cortando y el cuerpo se va cortando. El cuerpo se va muriendo, se va separando porque la iglesia no siente ese dolor y no se levanta en oración, no se levanta a interceder por su hermano. Para que la iglesia pueda estar viva, necesitamos la intercesión. La intercesión es la manifestación del amor. Podemos decir que es una manifestación del amor y el amor, como lo vimos, es el fruto más excelente. Es el fruto que el Señor nos demanda. Si como iglesia, lo hablo en general, como iglesia, nos sentimos dolor por nuestro hermano, algo está pasando. No hay amor. No hay amor, y si no hay amor, entonces ¿qué somos? ¿Qué podríamos decir que somos? La iglesia, el cuerpo de Cristo, está puesto en esta tierra para ser las manos y los pies de Jesús. Debemos ser las manos y los pies de Jesús, que cuando alguien nos vea, que cuando alguien entre a nuestra congregación, a nuestras iglesias, que pueda ver a Jesús en nosotros, que pueda sentir su amor. La iglesia que intercede es una iglesia llena de amor. Y yo creo que aquí Shaddai intercede, amén. Es una iglesia llena de amor. Tenemos que manifestar el amor de Dios. Sobre esta misma línea de la lepra sería una enfermedad que muestra la condición de la unidad de la iglesia, muestra la condición del corazón de la congregación. Algo que en algún momento platicamos con el pastor Martín. ¿Sabías tú que en la palabra de Dios, la palabra lepra en el antiguo pacto, en el hebreo se dice lashon hagá, se escribe hará, pero se pronuncia hagá, lashon hagá? La lepra en hebreo lashon significa lengua, y hará o hagá significa mala. ¿Qué significa lepra? Lengua mala, murmuración. La primera vez en la palabra de Dios que aparece la lepra, ¿en qué contexto fue? Hubo murmuración. Entonces, la lepra va a dividir el cuerpo. La lepra muestra la condición del corazón de la congregación. Por eso es importante orar, dar fruto y entender lo siguiente. Me gusta mucho el pasaje todos lo conocemos casi de memoria. Estamos en Juan 4:23, el diálogo que Jesús tiene con la mujer samaritana. Dice: mas la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La palabra que aparece ahí, la hora es, y la hora viene, y quiero explicarla. Cuando dice la hora es como decir nosotros en nuestro lenguaje sería como la 1:15 es y la 1:15 viene. O sea, no entendemos el significado cultural. En la palabra de Dios aparece como Sha'á. Sha'á es el tiempo equivalente al cronos en el griego, y et es el equivalente al kairos en el griego. Entonces está diciendo Sha'á es y et viene. ¿Qué quiero decir esto? Si tú entras en oración a la hora en la que Dios te llama, et viene. O sea, se manifiesta la eternidad de Dios. Y eso sucedía. Quiero que veas esto. Nosotros vemos el tiempo como una línea de tarea. Por ejemplo, a mí en la primaria me dejaban hacer una línea del tiempo de, no sé, de la Revolución Mexicana, ¿no?
Aquí el contexto, cómo se desenlazó y cómo terminó, ¿no? Nuestra vida la vemos como una línea. Aquí nací yo, aquí conocí a Sarita, aquí ya me casé, ya tuvimos hijos, aquí ya nos fuimos para Morelia, ya nos morimos los dos. Nosotros vemos la vida como una línea, vemos el principio y el fin así. Pero cuando Dios manifiesta su eternidad, Dios es alfa y Dios mira las cosas así. No como una línea que acontece, sino como algo que ya sucedió y está sucediendo. Cuando Dios te dice algo, tengo planes contigo, Dios, quiero que pienses que Dios no te está viendo así. Híjole, voy a hacer esto, Dios me prometió que mi familia va a conocerte y no, Dios te vio así. Dios miró el cumplimiento de lo que te dijo. Dios es alfa y omega, principio y fin. Él no ve el tiempo como lo vemos nosotros. Ahora, en la palabra de Dios, quiero que entendamos esto. Cuando dice la hora es y la hora viene, es una exhortación a que tú estés haciendo en la tierra lo que tengas que hacer para que se manifieste el cielo en ese momento. Tienes que ser sensible a lo que Dios quiere hacer. Ahora, Dios está convocando a la congregación a prepararse para cuando vayamos allá a la salada. Allá es la hora es. Y la promesa es que la hora va a venir. La promesa es que allá se va a manifestar el poder de Dios, y no solo su poder y no solo su presencia. En la salada se va a manifestar la eternidad de Dios. Todo va a cambiar ahí. Todo va a cambiar ahí. Aunque sea un lugar árido, quiero que entiendas lo profético de ir a un lugar desértico pero lleno de sal. Somos sal que sala. No somos una sal insípida. Dios nos está llamando a ser sensibles y a hacer lo que nos toca para que Dios manifieste su eternidad. Vamos a empezar a aterrizar algunas cosas para terminar esto. Hermanos, cuando vemos las etapas, las estaciones, quiero que lo veas de esta forma. La Biblia te representa a ti como un árbol. En Salmo 1 vemos diferentes referencias. Y tal vez hay cosas que tú has orado que no has visto fruto aún. Pero tranquilo, quiero decirte esto: no todos los árboles dan fruto en primavera. ¿Qué quiero decirte? No todo lo que vas a orar vas a recibirlo en el momento. Y puede que tú veas que todo el mundo ya recibió lo que tanto ora y que tú aún no hayas recibido, pero no te sientas mal. Te quiero hablar del bambú. El bambú es un árbol que crece altísimo. Le pregunté a una persona que tiene un invernadero sobre el bambú y me explicó dos cosas. Número uno, que tarda años en brotar hacia arriba, porque primero brota hacia abajo. O sea, el bambú cuando es sembrado crece para abajo y después se ve lo que crece para arriba. Y ahora quiero decirte esto: puede que no hayas dado fruto todavía, pero la pregunta es si tienes raíces en Dios. Tienes que dar primero raíz. Ahora tú dices: es que he orado por esto, pero aún no lo hemos recibido, seguimos clamando y Dios no ha manifestado eso. No te preocupes. El hecho de que tú permanezcas aquí buscando a Dios está mostrando que tú tienes raíces en Él. Y el árbol no es un buen árbol porque dé buen fruto. El árbol es un buen árbol porque tiene una buena raíz que nutre bien al fruto. No importa si vino el aire y se llevó el fruto. No importa si te lo arrancaron antes de tiempo. No importa si se quemó el árbol. Mientras tenga raíz, va a dar fruto. Otro árbol interesante es el naranjo. Al menos allá en la Ciudad de México y alrededor del estado se siembra mucho. Y hay invernaderos y hay árboles que les llaman de campo y árboles de invernadero. Una diferencia muy notoria y muy bonita. El árbol de invernadero, quiero que entiendas esto: se le deja crecer,
se le invierte ahí tiempo, se le echa agua, lo que necesita, crece, provoca un fruto bonito y ya. Pero el árbol de campo comienza a crecer y cuando le sale la primera rama, se la arrancan y se la arrojan a su raíz. Así vuelve a crecer, apenas vuelve a sacar una rama, se la arrancan y se la vuelven a echar a la raíz. Cuando sale el primer fruto, ¿qué creen? Lo arrancan y lo vuelven a echar a la raíz. ¿No te ha pasado que tú dices, Señor, ahí va la cosa, y apenas que va fluyendo parece que Dios agarra y te lo echa otra vez a tu raíz? Lo que sucede es esto: a la larga, el hecho de arrancar las ramas del árbol provoca que el árbol sea más fuerte, más ancho, y que el fruto, el mejor fruto, sea sembrado en él para tener una nueva generación de fruto mejor. Entonces es muy interesante eso, porque parece que Dios ya nos agarró de puerquitos algunos, ¿no? No te preocupes, lo que Dios está haciendo es tomando el fruto que estás dando y lo está sembrando en ti para que des mucho más fruto. Pero déjate, el árbol aguanta vara, ¿sale? El árbol no escribe indirectas en Facebook. El árbol aguanta, el árbol ora, ¿no? El árbol permanece y el árbol da su hoja. Entonces tú eres un árbol en Dios. Tú estás dando fruto. No te preocupes en la etapa en la que estés. No importa si en casa la economía no está bien, si la etapa de salud no está bien. No importa en verdad lo que estés viviendo, lo que estés pasando. Solo queremos que la gloria de Dios se manifieste. Si la gloria de Dios se manifiesta, todo va a ser atemporal. Nada va a tener que ver con las circunstancias, sino con el propósito y el plan de Dios. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de conocer esta congregación y venir la primera vez, la verdad teníamos mucho miedo porque obviamente pues no conocíamos, no sabíamos tal vez toda la línea de la congregación o lo que hacían o cómo lo hacían. Y en verdad es una iglesia muy bonita. Los que ya nos han tratado saben que Sarita es todo amor, pero yo no. Y saben que soy muy directo a veces para decir las cosas. Son una congregación muy bonita, en verdad, y tienen algo muy especial de Dios. Pero Dios nos está demandando más. Dios nos demanda más. Y lo que Dios nos está pidiendo en este momento no es que confíes en tu capacidad de escuchar a Dios ni de hacer las cosas, sino confíes en la capacidad de Dios de convencer tu corazón. No confíes en tu fuerza para permanecer de pie, sino confía en la fuerza de Dios de sostenerte a ti. Nuestra fe no se trata de mi fuerza para no caer, se trata de los brazos de mi Padre que tienen fuerza para sujetarme. Esta iglesia está haciendo cosas muy fuertes para poder hacer ese evento. El Paz Martín nos decía, ¿cómo ven, chicos? La verdad está loco, Paz. Esto está muy cañón lo que están haciendo. Pues le entramos, le entramos pues. La verdad, yo en mis fuerzas no me hubiera imaginado allá literalmente hacer algo ahí. O sea, es como en el lugar más loco ahí, como que Dios se le ocurrió. O sea, es como ahí Dios lo hizo y qué bendición que tengan fe, que sean fieles. Qué bendición en verdad. Ahora, les prometo que ya me voy a callar. Quiero terminar con esto. Hay algo muy interesante en la palabra de Dios. Lo explicamos en alguna ocasión con los de la alabanza en una plenaria que tuvimos. Dice la Biblia que Dios llevó al desierto al pueblo de Israel. Y en el desierto Dios les dio maná. Y ellos despreciaron en algún momento el maná que Dios les dio y anhelaron la codorniz. La etimología de la palabra maná en el hebreo significa destino. Dios les estaba otorgando su destino a ellos y ellos prefirieron codorniz. La etimología hebrea de la palabra codorniz es pasado. Dios te está ofreciendo algo. Te está ofreciendo destino.
No desprecies el destino por el pasado. Ahora, cuando vayas, quiero que entiendas esto. Todo lo que están haciendo es profético allá. Cuando vayas allá al desierto de orar a Dios y termine el evento, que tu corazón se grabe que estás saliendo del desierto. No solamente vayas a cantar y a servir, que tu corazón y tu mente recuerden, cuando acabe el evento, cuando guardamos nuestras cosas, nosotros salimos como iglesia del desierto. Vamos a orar. ¿Por qué no te pones de pie con nosotros? Tú sabes invocar la presencia de Dios. Hazlo. No esperes a que suba el grupo, que canten, a que cantemos una canción que conozcas tú. Invoca con tu corazón, con tu voz a tu Dios. Vamos, hazlo. No esperes ser dirigido por nosotros. Invoca a tu Dios. Señor Jesús, Santo, digno, Señor. Con tus propias palabras comienza a adorarle. Te anhelamos, Jesús. Tú eres el Rey de este lugar. Santo, te adoramos, Jesús. Te exaltamos, Jesús. Señor Jesús, en esta hora, Rey, en esta hora reconocemos tu presencia, Señor, y nos humillamos delante de ti. Tú eres el Señor de esta congregación. Tú conoces, Señor, de qué tenemos necesidad. Tú conoces, Señor, qué es lo que hace falta para tus planes, para tus proyectos en esta iglesia. Tú conoces, Señor, cada necesidad que hay en el corazón de tus hijos, cada proceso que están viviendo. Recuérdanos que te pertenecemos a ti. Recuérdanos cada día, Señor, que te pertenecemos a ti y que tú no escaseas de nada, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora descansamos. Y así, Señor, como los patriarcas, como Jacob, Señor, que tomó una roca y puso su cabeza sobre ella, en todo reposo siempre hay revelación de ti, Señor. Descansamos en ti, descansamos, confiamos, creemos, Señor, y te agradecemos, Señor, tu misericordia. Recibe toda la gloria, Señor. Y estamos convencidos, Padre, que en este tiempo tú nos has llamado a dar fruto, sin importar la estación o la etapa que estemos viviendo, Señor. Sin importar que sea primavera, verano, otoño, invierno, en nuestros corazones vamos a dar fruto, Señor, como la vara de Aarón, Señor, que floreció por tu presencia, Señor. Esta iglesia, Señor, es como esa vara que tú has escogido para que reverdezca, porque mientras hay escasez en otros lados, en tus hijos siempre habrá de tu abundancia a causa de tu presencia, Señor. Tu presencia provoca frutos, Señor, y somos una iglesia que por tu misericordia podemos dar frutos, Señor. Comienza a agradecer a Dios. Vamos, levanta tu voz y agradece el fruto
del Espíritu Santo, ahora eres una iglesia que ama, una iglesia que tiene paz. Y aunque estamos en medio de una pandemia mundial, tenemos paz, tenemos gozo en Él. Padre Santo, gracias por tu fruto, gracias por tu presencia, gracias, Señor, porque tú no nos has dejado ni un solo día. Recibe toda la gloria, mi Señor, toda la gloria. Levanta tus manos a Él. Y si tú tienes necesidad de algo, o si estás atravesando enfermedad, estás atravesando escasez, invoca a tu Dios y no olvides que Él es tu papá. Acércate a los brazos de papá y descansa en Él. Señor, gracias. Gracias por tu amor y gracias por tu paciencia. Recibe toda la adoración, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Levanta un fuerte, fuerte aplauso a nuestro Señor.